En la bibliografía se van a encontrar la palabra pesado y es equivalente a tensado. Es decir, si decimos tensado, es lo mismo que decir pesado. No hay ninguna diferencia. Bueno, tenemos que empezar a mencionar cuáles serían las ventajas, sobre todo, de este tipo de construcción, ¿verdad? ¿Cuáles serían las ventajas principales? O tal vez la número uno sería que cada uno haga lo que sabe. Es decir, las armaduras que trabajen plenamente a la tracción y el hormigón y el otro componente del hormigón pretensado trabaje exclusivamente a compresión. Eso es el alma, el fin del hormigón pretensado. Conseguir que el hormigón, es decir, cemento, piedra triturada, arena, naturalmente hidratado con agua y con el agregado de algunos aditivos que pueden o no utilizarse, pero que el hormigón sea solamente comprimido. Esa es la idea. Que el hormigón sea absolutamente, o trabaje absolutamente a la compresión. Porque nosotros sabemos ya que precisamente el hormigón es muy resistente a la compresión. Sin embargo, es muy poco resistente, apenas un décimo de esa resistencia a la compresión es lo que resiste a la tracción. Es decir, el hormigón cuando es estirado no sirve, entre comillas, ¿verdad? Porque apenas puede resistir un décimo de lo que resiste cuando es apretado o comprimido. ¿Qué es lo que conseguimos cuando el hormigón trabaja exclusivamente a la compresión? Lo más importante que conseguimos es la eliminación de fisuras. Si hacemos trabajar al hormigón solamente apretado, la posibilidad de que se fisure es mínima. Y ese es el fin del hormigón pretensado: evitar las fisuras. Con la consiguiente ventaja, muy importante también, de que al trabajar exclusivamente a la compresión y las armaduras a tracción pueden vencer luces mayores. Es decir, con un hormigón armado, nosotros no podemos tener una viga de 30 metros. Una viga de 30 metros de hormigón armado es prácticamente inviable. ¿Por qué es inviable? Porque en el predimensionamiento ya sabemos que sería prácticamente un décimo de la luz. Tenemos una viga de hormigón armado y automáticamente pensamos que si tiene 10 metros va a tener que tener 3 metros de altura. Un décimo, perdón, si tiene 30 metros, buen día. Si tiene 30 metros, un décimo de eso es 3 metros. Entonces una viga de 3 metros, una cosa muy grande. Pregunten, interrumpan, ¿sí? No. Entonces con eso prácticamente se vuelve inviable hacer vigas de grandes luces solamente con hormigón armado. En cambio, con el pretensado sí se consiguen vencer grandes luces.
disminuimos la altura, lo hacemos más esbelto a la estructura. La gran diferencia con el hormigón convencional son dos cosas principales. La primera es que no utiliza varillas, sino cabos. ¿Qué conseguimos con la utilización de cabos? Pues que los cabos tienen una resistencia mucho mayor que las varillas. Siempre a lo que sabe, traccionado. Entonces, lo primero, conseguimos grandes luces reemplazando las varillas por cabos de acero de alta resistencia. Y la segunda sería entonces, vuelvo a repetir, la eliminación casi 100%, la eliminación en un casi 100% de las fisuras, porque resiste muy bien apretado o comprimido. Entonces nosotros ahí tenemos, en el hormigón, tenemos el FCK. ¿Qué era esto? Resistencia, característica a la compresión. Y este FCK, el hormigón, está por el orden de los 180, 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 180, 200, el hormigón armado, el hormigón convencional, la resistencia a la compresión. Hay lugares donde se necesita mayor resistencia, hay obras, como el caso, por ejemplo, del Puente Héroe de Chaco, donde la resistencia de cálculo ya fue 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aproximadamente igual a 180, 200, eventualmente llega hasta 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta es la resistencia del hormigón a la compresión. Pero como tiene dos componentes, tenemos por un lado el hormigón, ya sabemos que es cemento, arena, piedra triturada, agua, aditivos. Y por otro lado la armadura, el hierro, decimos, ¿verdad? Porque sí es hierro, solamente que tiene un agregado de carbono. Y entonces el hierro con agregado de carbono se convierte en acero. Le da mayor resistencia. Pero esa resistencia que le da el carbono es peligrosa. ¿Por qué es peligroso el agregado de carbono en el hierro? Porque si no se mide, si no se controla, lo vuelve lo mismo que con el exceso de cemento al hormigón, lo vuelve quebradizo, es decir, frágil. Cuando más duro, cuando más carbono tiene, es más frágil. Y la fragilidad, para que ustedes tengan una idea de qué significa, piensen en esto. El vidrio es duro, pero es frágil. Se cae, se quiebra. Puede suceder con el hormigón que tiene exceso de cemento, o eventualmente con el hierro que tenga exceso de carbono. ¿Entienden? Es decir, agregamos carbono y lo hacemos más duro, lo convertimos en acero. ¿Cómo es que nosotros podemos, por ejemplo, tener una mecha que usamos con un taladro?
¿Cómo es que nosotros conseguimos tranquilamente perforar esto que es hormigón con una mecha? Y si por acaso necesitamos hacer una prueba de una mecha hueca, es una mecha cilíndrica con incrustaciones de diamante, para sacar una prueba, un testigo del hormigón y analizarlo, entonces usamos una mecha que es cilíndrica hueca y que en su parte perimetral, por decir, la punta tiene incrustaciones de diamante. Con eso nosotros perforamos el hormigón. Y si encontramos una varilla, pues no hay problema. Se saca lo mismo en la prueba si atraviesa o si por acaso intercepta una varilla. O sea, una varilla de acero tranquilamente es perforada con una mecha hueca con agregado o con incrustaciones de diamante. Y sacamos entonces una prueba que puede venir a ser una cosa así, un pequeño cilindro, por ejemplo, hueco, macizo, es lo que sacamos con una mecha hueca con incrustaciones de diamante en la punta. ¿Ven? Es algo así. Entonces esto entra en la máquina y eso perfora y sale esto que está acá. Si atraviesa por ahí una varilla, no hay problema, aparece acá la varilla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos agregando carbono al acero. La mecha es de acero con alto contenido de carbono. Y al extremo, para poder perforar incluso la varilla, entonces tiene agregado de diamante, que es el culmum, lo máximo en dureza. ¿Ya? Si nosotros tenemos un pedazo de varilla de construcción y se nos cae al suelo un pedazo de varilla, esa varilla no se va a quebrar. No se va a quebrar. Tiene contenido controlado de carbono. Sin embargo, si tenemos una mecha de utilización para el taladro o incluso una lima, la lima que se usa como abrasivo, como para desgastar algo, esa lima se puede quebrar al caerse. ¿Por qué? Porque tiene mucho carbono y tiende al vidrio, tiende a la fragilidad. Por eso no es agregar indefinidamente cemento al hormigón, tampoco agregar indefinidamente carbono a la varilla. ¿Ya? Por eso existe el dosaje. El dosaje, por ejemplo, uno, 2, 4, es un dosaje muy utilizado en el hormigón. Es una parte de cemento, 2 partes de arena y 4 partes de piedra triturada. Es un dosaje. 1, 2, 4. Una parte en volumen o en peso. El dosaje en peso es más real que el dosaje en volumen. El dosaje en volumen es lo que normalmente utilizamos en la obra, ¿verdad? Un hormigón que vamos a preparar con baldes es un balde de cemento, 2 baldes de arena, 4 baldes de piedra triturada, y tenemos este dosaje. ¿Verdad? No podemos agregar 2 de cemento así de entrada. No podemos hacer un dosaje 2, 2, 4, porque ahí, si bien aumenta la dureza, no puede volver quebradizo y ya no cumple su función, ¿sí?
Sí. ¿Qué tipo de aditivos se usan para Sí. Los aditivos son de diferentes usos, para diferentes usos y de diferentes características. Pueden usarse, por ejemplo, aditivos retardadores, aditivos aceleradores, aditivos densificadores. Son aditivos que tienen que tener la característica de no contener cloruros que puedan atacar a la armadura. Los aditivos no pueden contener cloruros porque esos atacan a la armadura y la armadura, al oxidarse, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos perjudicando su sección. Cada vez va oxidándose, va descascarándose. Ahí se va perdiendo el diámetro y consecuentemente también la sección de la varilla. Porque cuando calculamos, el cálculo estructural culmina en un área, en una sección de acero. Por ejemplo, el cálculo me dice AS1 igual a 18 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que nuestra viga, o lo que sea, losa, tiene que tener 18 centímetros cuadrados de acero. Así culmina. Y nosotros empezamos ahí en la facultad de ingeniería, no sabemos ni qué es cálculo. Pero ahí cuando llegamos a un determinado estadio, bueno, ahí entendemos que el cálculo estructural no es nada más que una conclusión en área, un resultado en centímetros cuadrados. Entonces esos aditivos, volviendo a tu pregunta, pueden acelerar el inicio del fraguado, que normalmente, ya sabemos, en el hormigón comienza a las 2 horas de hidratado. Eso es sumamente importante. Saber que el hormigón comienza a endurecerse 2 horas después de hidratado. ¿Por qué es importante esto? Porque los albañiles, al llegar, el ayudante quiere demostrar que trabaja, y al llegar te hace la mezcla temprano. 7:15 ya está preparando su mezcla. 8, desayuno, todavía no comenzaron a hacer nada. 9, comienzan a trabajar. A veces, si no está el patrón, si no está el contratista, puede pasar más todavía. Y después utilizan esa mezcla que se preparó, que se hidrató 2 horas antes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una estupidez. Porque esa mezcla no tiene ninguna resistencia. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Al utilizarla, estamos cortando los cilios, que son los pelos microscópicos que se producen en cada grano, o no podría decir grano, en cada punto del cemento, porque es polvo, ¿verdad? Se produce un crecimiento de hilos. Eso es microscópicamente así. Tengo voy a decir grano de cemento. A las 2 horas comienzan a salirle o a crecerle unos pelitos. Eso se ve al microscopio. Solamente es un crecimiento de cilios microscópicos. ¿Qué pasa con el otro que está acá o que está acá? Pues cada uno de ellos también, a cada uno de ellos le está creciendo los cilios. Y esos pelitos microscópicos producen una reacción exotérmica, se calienta el hormigón. Se calienta en el momento que comienza a fraguar. ¿Cuándo comienza a fraguar? A las 2 horas. Aquí tenemos el tiempo
en horas, por ejemplo, días, y aquí tenemos la resistencia, acá el tiempo. A las 2 horas, pues comienza el endurecimiento del hormigón y ya tiene una pequeña resistencia. Va esto como creciendo. A las 2 horas comienza el endurecimiento, ya está acá. Y va en esta forma, acercándose, aproximándose indefinidamente a una recta, pero sin tocarla nunca. Comienza a las 2 horas, acá tenemos 7 días, acá tenemos 28 días, y ahí a los 28 días ya tenemos 80% de la resistencia. ¿Ven? Acá 0, a las 2 horas ya comienza y termina ¿cuándo? Acá el 100%, ¿cuándo? En el infinito. Estoy diciendo bien, infinito. El hormigón no se endurece todo nunca. Va endureciendo. Se encontraron, por ejemplo, bloques de hormigón de puertos, de diques, pedazos, con 200 años, y la resistencia era mucho mayor que la que se utilizó en el cálculo hace 200 años, aunque no hayan anotado. Porque se estudia, se rompe la compresión, y sin embargo la resistencia es mayor que un pedazo encontrado con menor edad. Entonces, esta curva de aproximación de endurecimiento del hormigón se produce comenzando a las 2 horas y terminando en el infinito. Nunca esta curva le va a alcanzar a esta recta, por eso se llama asíntota o curva asintótica. Esta es una asíntota. ¿Verdad? Endurecimiento. Fraguado. Y ahí es el comienzo del fraguado. Es un crecimiento de pelos microscópicos. Cada grano, cada puntito de cemento hidratado le crecen pelos, se ve al microscopio. ¿Qué pasa entonces cuando se encuentra con otros? Pues se van entrelazando esos pelos. ¿Hasta dónde? Hasta encontrarse con, ¿qué sería esto? Aproximadamente nomás, ¿eh? ¿Qué sería esto? Un grano de arena. Entonces esto es arena. ¿Y qué pasa con todos los granitos? Bueno, pues perfectamente no puede atravesar la piedra y si tratan de envolver a la arena, a los granos de arena. Entonces se va formando una roca artificial, que es el hormigón. Estos granos de arena, entrelazados por millones de cilios, pues de repente se encuentran con esto. ¿Qué es esto? Un pedacito de piedra. Arena, piedra. Triturada, varilla, cualquier cosa que se encuentre en el camino. Entonces, microscópicamente, los granos de arena se van juntando. Por supuesto que acá hay varios, ¿verdad? De la misma manera que había los pelos. Y acá hay otro grano de arena que se va envolviendo o que van envolviendo a la piedra triturada o a la varilla. Entonces, el conjunto es una roca artificial que si contiene varilla es hormigón armado. Repito, la resistencia a los 28 días, por eso desencoframos sin ningún aditivo. A los 28 días tenemos 80% y si se puede esperar es lo ideal. Si se puede esperar esos 28 días es lo ideal. Porque los aditivos son peligrosos. ¿Por qué son peligrosos los aditivos?
Los aditivos son peligrosos si no se controlan convenientemente. Porque si yo quiero retardar el endurecimiento de mi hormigón, porque mi obra está a 3 horas de la planta, entonces en el trayecto va a comenzar el fraguado, va a comenzar el endurecimiento del hormigón. Y yo tengo que retardar eso. Le agrego aditivos retardadores, ¿verdad? Aparte del movimiento del mixer, ¿verdad? Que va en constante giro. Aparte se le agregó un aditivo retardador para que en vez de las 2 horas se inicie el periodo de fraguado. En los libros van a encontrar periodo de pega, si el libro portugués. Fraguado es pega. Entonces retardamos a 3 a 4 horas, o incluso más. Un retardador natural muy peligroso, aparte de para la salud, que nos puede desembocar en la diabetes, es el azúcar. El azúcar es un retardante o retardador natural del hormigón. Le agrega azúcar a tu hormigón, ¿y qué tenemos? Tenemos un hormigón dulce, pero que no se endurece. Se retarda el endurecimiento, el azúcar retarda. Sí. Accidentalmente sí. ¿Verdad? Se le cayó ahí el paquetito del albañil, porque es muy difícil y no es conveniente agregar azúcar porque no sabes cuál es el grado de retardador, ¿verdad? Ni qué cantidad usar, ni nada, porque nadie va a agarrar y probar a ver si es más o menos dulce. Probablemente. El otro retardador natural es el frío. En Rusia preparas el hormigón y tenés ahí, y mañana venís y todavía está flojo, está sin endurecimiento. Mañana, pasado mañana, 2 días ya pasaron 5 grados bajo cero y el hormigón está ahí. Entonces ese hormigón necesita un contrario, un acelerador. Y ahí se tienen que usar aceleradores de fraguado. Uno más muy corriente se llama Plastinclay 500. Plastinclay es un plastificante. ¿Qué hace el plastificante? Pues le vuelve más plástica la mezcla, le vuelve más plastificante densificador, es decir, adensa el hormigón, sin agregar agua, porque el agua sí es un agregado peligroso también. ¿Por qué es peligroso? ¿O es peligrosa la presencia del agua en el hormigón? En exceso hablo, porque en algún momento se va a evaporar. ¿Y qué quedan en los lugares donde había agua? Pues queda aire, quedan huecos, microporos que disminuyen la resistencia al hormigón. Entonces eso se llama factor agua-cemento, la cantidad de agua en relación a la cantidad de cemento. Eso es asentimiento. El hormigón tiene que formar una pasta, no tiene que ser líquido. ¿Alguien sabe lo que es el cono de Abrams? ¿No? ¿No recuerdan qué es el cono de Abrams? ¿Qué se utiliza para medir la resistencia? ¿La qué? La resistencia del hormigón. En realidad no la resistencia, sino que algo que tiene que ver con la resistencia. ¿Qué es la? No. Vos tenés el hormigón. El hormigón no, cuando echás en el suelo, no tiene que expandirse o tomar todo el piso donde echás. Tiene que ser de consistencia pastosa. Entonces lo que mide el asentamiento, el cono de Abrams
de Abrams es el asentamiento del hormigón. Se llama asentamiento y tiene que ver con la densidad, tiene que ver con... les muestro el cono de Abrams en un dibujito rápido. Esto es un cono de Abrams. En realidad es un tronco de cono. Decimos prácticamente cono, pero sin embargo es un tronco de cono. Tiene una determinada altura padronizada que es de 30 centímetros. Cuando yo agarro y coloco sobre una superficie plana el cono de Abrams, tiene una manija acá para agarrar, ¿verdad? Agarro, coloco aquí y cargo el hormigón en 3 etapas, en 3 tercios. La primera, y le doy una cantidad determinada de golpes con una varilla de 16 milímetros. Cargo un tercio de hormigón y le doy una cantidad de golpes, cargo el segundo tercio, otra cantidad de golpes, hasta llenar, hasta arrasar el cono de Abrams por completo, y ahí coloco sobre una superficie plana y agarro y saco el cono de Abrams por arriba, porque como es tanto arriba como abajo es abierto, entonces sale y queda esta forma del hormigón en el piso, en algo que no absorba. Y aquí coloco una regla sobre el cono de Abrams que está al lado, y aquí mido esta distancia. Esto se llama asentamiento. El asentamiento es un indicador de la cantidad de agua que tiene mi hormigón. ¿Tiene mucha agua? Pues va a tener esta forma. Tiene demasiada agua y mi hormigón. Esto es de uso obligatorio, porque en el cálculo uno pide asentamiento tanto. Por ejemplo, asentamiento 16. Esto es en centímetros. Si yo pido un hormigón con asentamiento 16, quiere decir que hasta ahí yo puedo aceptar el hormigón antes de su utilización. Cada vez que se va a usar, de cada mixer, se saca en obra esto, ¿verdad? Se hace este estudio en obra. Aparte de eso, se hace la carga de una probeta. Una probeta que puede ser de 10 centímetros de diámetro y 20 de altura centímetros, o de 30 de altura y 15 de diámetro. 15 y aquí 30. 2 medidas de probeta. Esta probeta es de uso obligatorio en cada obra que tenga que se precie de serie. El cono de Abrams, para determinar el asentamiento que yo pedí, yo calculé con un determinado asentamiento y la resistencia que me va a dar luego de la rotura a la compresión. Esto se llama cono de Abrams. Abrams, creo que tiene una H intermedia, no importa. Y estos se llaman probetas. Abrams es un apellido que creo que tiene una H intermedia. Entonces ahí nosotros vemos si tiene el asentamiento que pedí, ¿verdad? O si se asentó de más, pues yo estoy utilizando un hormigón no propicio, no bueno. Otra cosa que se mide, ¿qué es? Cuando la obra es seria, la temperatura. Pequeño termómetro se coloca y se mide la temperatura del hormigón.
siempre debe ser menor a 35 grados centígrados. No podemos pasar de 35 grados centígrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si hace 40 grados? Pues tenemos que refrigerar. Tenemos que colocar dentro del aire, del acondicionador de aire al hormigón. No, normalmente el agua, el agregado agua no permite, y el movimiento que llegue a una temperatura superior. Temperatura de 28 grados se puede alcanzar tranquilamente con temperatura ambiente de 35 grados. 25 grados, por ahí 27, 28, hasta 30, debido al exceso de calor. Entonces son tres controles que se hacen en el hormigón: asentamiento con el cono de Abrams, prueba de resistencia con las probetas y la temperatura. Estos dos in situ ahí mismo. Estos se cargan, se colocan, se inmersen, se meten completamente en agua hasta alcanzar 7 días, 14 o 28 días, y ahí se rompe. ¿Cómo se rompe esto? En la prensa hidráulica. En la prensa hidráulica se coloca y se aprieta, ¿verdad? Hasta romper. Cuando rompe, anotamos con qué carga rompió. Esa no es la resistencia todavía. Rompió esta probeta más pequeña, por ejemplo, con 15 toneladas. En la prensa hidráulica nos marca la carga, no la resistencia. 15 toneladas se rompió. Esto generalmente se rompe así. Hay diferentes roturas, pero la más común es aproximadamente así. Ahí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una pequeña relación. Área. ¿Qué área tiene una probeta con 10 centímetros de radio? Pues tiene un área, una sección S igual a pi por radio al cuadrado. S va a ser igual a 3,14 por 5 es el radio, ¿verdad? Entonces 5 centímetros por 5 al cuadrado. Y esto va a dar una superficie en centímetros cuadrados, igual aproximadamente a 78. Esto estoy diciendo de memoria. Aproximadamente el producto de 3,14 por 25 va a dar 78 más o menos. Esa es el área a la que le cargamos 15 toneladas para romper. ¿Se entiende? Interrúpame, por favor, si es que hay algo que no le queda claro. Sí. Si tu hormigón tiene mucho asentamiento en la prueba del cono de Abrams, ¿conviene volver a hacer o arreglar? Conviene decirle: lleva acá esta porquería. Sí, eso es inmediato. El cono de Abrams, que es más o menos una cosa así cilíndrica, a esta altura, chapa galvanizada, chapa de las canaletas, se carga y saco así, coloco al lado. Y ahí yo ya sé el asentamiento. Ahí yo ya sé si mi hormigón tiene o no mucha agua. Yo una vez casi le empujé a un tipo del piso 28. Casi le empujé. Era de San Pablo. Estaba yo ahí, residiendo en esa obra, y agarra, y la resistencia el asentamiento que se pidió era de 20. ¿Por qué el asentamiento 20? Quiere decir que esto queda 20 y acá queda 10 centímetros más en relación a los 30, porque tenía mucha armadura la obra. Entonces, más asentamiento cuando mayor cantidad de armaduras, para que penetre mejor, ¿verdad? ¿Saben qué hacía el hijo de tu abuela allá arriba? Para facilitar su trabajo, le metía agua. Ustedes saben lo que es un montacargas con un hormigón controlado en obra. Ahí abajo, en planta baja, cono de Abrams, probeta, todo. Y allá arriba, meta agua al hormigón.
Ese es como para empujarle de allá del piso 28 o más. Pues eso es criminal. Criminal, estamos trabajando, pagando, sudando, y después viene un tablón que le agrega agua. ¿No? ¿Para qué le agrega agua? Antes de echar, le agrega agua y le mezcla así con la... Entonces vuelve mucho más líquido, y entonces al poner, o al colar, se llama colado del hormigón, el hormigón ya agarra la forma del encofrado. Y esa es la idea del agregado de agua. Y esa idea tienen todos los albañiles. Metele agua. ¿Por qué? Es más fácil. Al poner la forma a lo líquido, es mucho más fácil que poner algo pastoso que tenés que trabajar, que tenés que usar el vibrador. Entonces, pero criminal. Ese hormigón, ¿para qué yo voy a estudiar después todo esto? Si después le voy a agregar agua nomás. Se va todo al tacho. Bueno, ya tenemos el área. ¿Qué es presión? Presión es fuerza sobre superficie. Presión es fuerza sobre superficie. Con esta fórmula, yo voy a calcular la resistencia del hormigón. ¿Cuánto fue la fuerza? En este caso me dio 15 toneladas. 15.000 kilos aplicados sobre una superficie de 78, que es la probeta más chica, 78 centímetros cuadrados. Kilogramos, entonces dividido 78 centímetros cuadrados, tengo igual aproximadamente a cuánto es. 15.000 dividido 78, por favor, si me ayuda alguien. Igual aproximadamente a ¿cuánto? 192 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta es mi resistencia R. Esta. ¿Bien? Resistencia nos dio 192. ¿Este qué es? Mi FCK. ¿Ya? Yo tomo un mate. Esa resistencia muy buena para la obra así convencional, 192, es decir, un pilarcito de 10 centímetros de diámetro, una cosa así, 20 de altura, resistió 15 toneladas. 15 toneladas. La carga siempre se considera carga estática. ¿Qué es carga estática? Una carga aplicada lenta. La prensa, uno regula la aplicación lenta de la carga hasta romper. Carga estática. No siempre en la vida las cargas son estáticas. Están el viento, los sismos, la señora Sara. Son cargas dinámicas, de repente aplicadas así. Cargas dinámicas. El viento golpea, el sismo golpea. Cargas dinámicas. Cuando nosotros queremos soltar una línea que no podemos estirando, le damos un golpe. Ahí se suelta porque la carga es dinámica. ¿Qué quiere decir esta resistencia de 192 kilogramos sobre centímetro cuadrado? Quiere decir que en cada centímetro cuadrado, que en realidad es un centímetro cúbico, para poder entender, la apretamos con 192 kilos. ¿Cuántos son más o menos? 7 por 3, 21. 3 personas, ¿verdad? De 65 kilos, pues más o menos tienen ese peso. 3 personas. Ustedes 3 se juntan y cargan el hormigón con el peso de ustedes en 1 centímetro cuadrado. Y ese ahí recién se va a romper. Esa es la resistencia del hormigón. Diferente a la resistencia de la varilla que se hace estirando o traccionando. Y ya se llama de otra manera. Se llama FIK.
La varilla es F y K, igual aproximadamente a 4.200 a 5.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es la resistencia característica, ya no a la compresión, sino a la tracción de la varilla común. Ahora que hice toda esta introducción, vamos a hablar del hormigón pretensado. Pero es importante, ¿ya? Borro. Es importante que entiendan toda esta porquería que digo, porque esto tiene que ver con la profesión nuestra, que son afines, bien afines. Arquitectos, ingenieros, tienen que trabajar juntos, pero no sé que me quieran venir a calcular ustedes. Así como nosotros no tenemos que meternos con el proyecto porque somos cero. Con proyectar nosotros cero. Ustedes no son cero, pero por favor dejen el trabajo para nosotros, ¿no? El cálculo. Ahí nosotros conseguimos con eso ¿qué? Que hagamos lo que sabemos o lo que se supone que sabemos, que es proyectar y calcular nosotros. Trabajemos en conjunto, así como en conjunto trabajan las varillas y el hormigón en el hormigón pretensado. El hormigón a la compresión exclusivamente si se puede, y la varilla en este caso ya es cabo exclusivamente a la tracción. Bueno, hormigón pretensado variamos o cambiamos de la varilla a un FIK igual a 19.000 kilogramos. ¿Ven la diferencia? 5.000 nomás era. Ahora tenemos 19.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Acero de alta resistencia. Cabos. ¿Qué diferencia con la varilla? Que son multifilares. Un cabo, una varilla, es esta sección llena, y un cabo de la misma sección tiene varios hilos. Multifilar se llama por eso. Esto es unifilar. La varilla, y esto es multifilar. Los cabos. ¿Ya? En un cabo, en un mismo cabo que puede tener este diámetro, imagínense la resistencia de un cabo de este diámetro. Que cada centímetro, esto debe estar por los 8 centímetros más o menos, va a tener aproximadamente 60 centímetros cuadrados acá. 60 cuadritos entrarían en un cabo de este diámetro. Entonces resistiría 19 por 60. Ahí ya van a tener una noción de 19 por 60. Así resistiría un cabo de puente de ¿cuánto da? Bueno, aproximadamente 1.000.000 de kilos resiste ese cabo que tiene esta sección. ¿Vale? Para que tengan una idea, un cabo de 1 centímetro cuadrado, 19 toneladas, ¿cuánto de nosotros tenemos que juntarnos para tener 19 toneladas? Por favor, hacemos 19.000 dividido 70. 270 personas. Acá estamos a lo mejor un décimo nomás de eso. 270 personas pueden estar colgadas de un cabo con carga estática, repito, es decir, colocada en forma delicada, de forma no brusca. 270 personas colgadas de un cabo
de 1 centímetro cuadrado. Eso es 19 toneladas. ¿Verdad? O sea que el acero es realmente de alta resistencia. Y las obras son muy delicadas por eso. Entonces acá ya dijimos que había 2 tipos de hormigón y la principal característica es la posición del cabo. En un hormigón pretensado, sea pre o post, aproximadamente la armadura o el cabo está aquí. Esto es 1/3 de la altura o de la altura. 1/3, aproximadamente 1/3 de esta H. Entonces el cabo en un hormigón pretensado está cercano a 1/3 de la parte inferior. Siempre. Ya. Vamos con el hormigón pretensado previamente, o sea, pre realmente. ¿Cómo es que se hace eso? En la fábrica, yo quiero una viga pretensada. La losa RAP, que no estoy haciendo propaganda porque es la competencia. Los RAP utilizan vigas pretensadas. Son pequeñas viguitas pretensadas que se colocan cada tanto, se conectan con unos ladrillos huecos de cerámica y arriba una pequeña capa de hormigón con una armadura mínima, nomás de 4,2, una malla. Pero termina con un espesor de 16 centímetros más o menos. Esa es la losa RAP. La losa convencional, normal, está entre 10 a 12 a 15 máximo centímetros. Y la armadura está en la parte inferior, en la losa hablo, en la parte inferior. En el hormigón pretensado está a 1/3 y son cabos. Bueno, quiero conseguir una viga pretensada en fábrica, pues tengo que tener esto. Esto es hormigón pretensado. Tengo que tener un elemento que tenga la suficiente resistencia. Una cosa así, aproximadamente de metal, de una estructura fuerte realmente, de acero. Y aquí esto puede deslizarse así o también saliendo y entrando. Entonces voy a tener acá, voy a tener mi viga pretensada. Este es el largo de una viga pretensada. Puede ser una sección, no importa ahora, puede ser una cosa así. Bueno, entiende que esto se puede deslizar. Si yo quiero una viga de 3 metros, tengo esta. Si quiero 30, tiene esto. Y también la altura, la posibilidad de tener vigas de diferentes medidas. Ahí se coloca, estoy hablando del del pretensado propiamente. Se coloca una manguera acá en esta posición. A 1/3 más o menos coloco una manguera. ¿Ven? Esto naturalmente atraviesa acá. El hueco atraviesa. Y aquí yo voy a fijar de alguna manera el cabo que estoy introduciendo. El cabo aquí. Borren esta vaina. Estamos en el caso A. No tiene vaina. Tiene solamente la varilla. Esta es la varilla. A 1/3 más o menos. Atraviesa aquí y aquí le doy una tensión. Estiro. Ahí cargo el hormigón. Cargo acá.
cargo el hormigón, estiro el cabo. El hormigón está en contacto directo con el cabo, ¿sí? Pretensado. Hormigón en contacto directo con el cabo. ¿Qué es lo que sucede? Alguien tiene un agogo. Esa porquería que usa para el cabello acá. Un pedazo allá. Gracias. Ya se trae el otro. Este es mi cabo que yo coloqué acá. Este es cabo de acero. De alta resistencia. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar una atención. Atiendan lo que sucede. ¿Qué sucedió al tensar esto? Que tenía una longitud inicial, de esto pasa a esto. ¿Qué sucedió con el diámetro? Con la sección de mi cabo. ¿Disminuye o aumenta? Disminuye, se hace más flaco mi cabo. Entonces estiro, cargo el hormigón, comienza a fraguar y suelto acá, dejo de darle tensión. Primero, número 1, tenso. Luego, número 2, dejo de tensar. ¿Qué sucedió con el cabo? Que estaba flaco, acá adentro flaquito, se engordó. Se hizo más, de mayor diámetro. ¿Qué sucedió con el hormigón que estaba ahí al lado? ¿Qué sucedió? Se comprimió adicionalmente. Muy bien. Estiro, cargo. Comienza a endurecerse el hormigón, se endurece. Llega a una resistencia determinada, un porcentaje de 70% por arriba, y ahí suelto mi cabo. Le descargo la presión, la tensión que le di. El cabo intenta volver a su posición inicial. Entonces presiona adicionalmente sobre el hormigón, dándole una resistencia adicional. Ese es el principio del pretensado. Número A, estiré, cargué, comienza a fraguar y ahí después suelto. Acá puedo cortar directamente. Acá afuera, ¿verdad? Corto. Una vez que saco la viga, bueno, corto acá. Corto. Digo, tenemos una viga, miramos y vemos unos cabitos ahí cortados. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos, ya comprimió adicionalmente al hormigón al intentar recuperar su figura. ¿Ah? ¿Entienden? Eso es pretensado. Número 2, entonces esto es típico, vigas de hormigón pretensado. Esos viaductos que tenemos son hormigón pretensado, 30 metros de largo, hecho en fábrica, ¿verdad? Con acero de alta resistencia, colocado a 1/3 aproximadamente y soltados o cortados luego, ¿verdad? Tenemos un hormigón, una viga de hormigón pretensado. Alta resistencia a todo. Y lo principal, prácticamente ausencia de fisuras. Porque conseguimos con esta tecnología que el hormigón trabaje a la compresión y que el cabo es la que se encargó de la tracción. ¿Ya? Ahí cortamos, tenemos la viga, luces grandes, 30 metros tienen tranquilamente esas vigas. Y con alturas mínimas. No tienen 3 metros de altura. Tienen menos. Es más esbelto y es mucho más resistente. ¿Alguna pregunta en esta primera parte? Entonces pasamos a la segunda, que es el hormigón post-tensado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues hacemos el hormigón armado de repente. El hormigón armado puede tener armaduras adicionales otra vez, dependiendo del tipo de
de cálculo, del tipo de obra, ¿verdad? Pero vamos a pensar en el hormigón nomás para no complicarnos. Pensemos en el hormigón nomás. ¿Cómo es? Pues es así. Voy a usar la misma viga para que se entienda más fácilmente. Esta viga que tengo acá, que tiene esta forma, es mi viga de hormigón. Todavía no solicitada, ¿eh? Esa viga está todavía sin carga. Una viga que está todavía con el encofrado. Cuando un hormigón está con el encofrado, no está trabajando, ni siquiera su peso propio. Está siendo atajado o contenido por el encofrado, que puede ser de madera, de metal, no interesa el caso. Tengo esta viga. ¿Qué es lo que acá que intenté poner en la primera parte? Voy a colocar ahora a 1/3 más o menos esto que está aquí. ¿Qué es? Ahora sí es una manguera. Es una manguera. Es una vaina. ¿Ya? Hormigón cargado, fraguado. A lo mejor esperamos el tiempo necesario, si no tenemos apuro la obra, ya tiene una resistencia al hormigón como para desencofrar. Hormigón, no tiene armadura todavía. Ahí le colocamos el cabo. Colocamos el cabo dentro. Hubiera sido mejor que sea blanco y negro, pero no. ¿Qué vamos a hacer? Azul, rojo, color medio. Pero siempre está peleando por ahí. Colocamos el cabo y estiramos el cabo. ¿Cómo? Fijando acá con un elemento especial y estirando aquí, dando una tensión al cabo. ¿Qué es lo que consigo con eso? ¿Qué es lo que hago? Acá con la gomita les mostré que estiré, el hormigón prácticamente se secó, entre comillas, por la goma, que es el cabo, y después lo solté. Ahora el cabo no está en contacto con el hormigón. Este es pre, ya saben, pre, y este es post. El cabo no está en contacto con el hormigón, está dentro de una manguera, dentro de una vaina, de extremo a extremo. Estiro, fijo acá en esta parte, fijo. Estiro y fijo. Les voy a mostrar enseguida cómo se fija. Una vez que estiré y fijé, ¿qué es lo que consigo con esta viga de hormigón que tenía ahí? ¿Qué es lo que consigo? ¿Quién dijo compresión hace rato? Cuando vos dijiste compresión, la varilla comprime al hormigón, cierto. Ahora la varilla no está en contacto con el hormigón, pero igual comprime los extremos. ¿Entienden? Aprieta mi viga ya cargada de hormigón, ya solidificada. Aprieta y mantengo apretado. Ese es el hormigón post-tensado. Esa apretada, esa compresión adicional que le di al hormigón le da resistencia adicional. ¿Verdad? Ese es el post-tensado. Nuestro puente aéreo del Chaco tiene más o menos una sección parecida a esto. Más o menos así es la sección. Aquí está, y esto tiene 32 metros, aproximadamente 32 metros de ancho. Aquí yo
utilizo el tensado transversalmente. ¿Verdad? O sea, se cargó todo, se cargó en forma equilibrada, se hacía que la cantidad de hormigón que se cargaba de este lado sea igual a la de este lado, carga simultánea, y esto está entonces, se mantenía entonces en equilibrio y se iba avanzando, ¿verdad? Hasta encontrarse en la parte media. Esto es hueco acá adentro. Esto es hueco. Se puede entrar dentro de esa sección del puente. Por dentro hay sensores colocados, existe la posibilidad de pasearte dentro y fijarte a ver si no hay algún problema. ¿Qué ventaja adicional tiene este post-tensado en cuanto al pre-tensado? Que yo puedo agregarle posteriormente una tensión. Es decir, de aquí a 6 meses, después de la obra concluida, pues yo veo que necesita una tensión adicional. Eso está todo medido, está todo con sensores. Le doy una estirada adicional. Entonces le doy otra vez, estoy reforzando la resistencia de mi hormigón y solo consigo con el post tensado. Entran, repito, en la misma bolsa, pre y post. Todos son hormigón pretensado, todos tienen la misma característica prácticamente. Uno está en contacto con el hormigón, otro no está, el cabo, pero de una u otra manera ejerce presión sobre el hormigón, apretando en el caso de una viga, si es post, y comprimiendo digo también, apretando, una tensión adicional cuando está metido dentro del hormigón y en contacto con el mismo. ¿Entienden la diferencia? Entonces ahora empiezan las preguntas. Sí. Primero se pone la manguera y después el hormigón. Y cuando el hormigón está metido, Sí. el cambio se hace uno. De resistencia de carga, estira. Y ahí está. Entonces, aquí esto permanece. En el post-tensado, esta fijación permanece. En el pretensado, yo puedo cortar el cabo. Nunca más voy a estirar. ¿No entienden? Puedo cortar el cabo. En el post, no. Dejo ahí. ¿Cómo es que yo consigo que algo que estiré no se resbale? ¿Cómo? Haciendo un nudo en cada lado. Claro que no, ¿verdad? Se usa tecnología. ¿Y qué tecnología se usa? La tecnología del portaminas. ¿Tienen portaminas? Por favor. Vamos a ver si anda. Sí anda. En algunos casos se nota muy bien acá cómo es que funciona. En otros no tanto. Pero el cabo es la mina. ¿Qué hago cuando aprieto? Ya me ensucié toda la mano. ¿Qué hago cuando aprieto esto acá? Acá en el extremo abro, ¿verdad? Algo cónico. Cuando suelto, el cono vuelve a su posición y comprime o aprieta al cabo. Y esa es la forma en que se usa. Entonces, puede ser, por ejemplo, algo así, cortado por la mitad. ¿Ven? Cortado aquí. O sea, con la posibilidad de abrirse. Y meto dentro de algo un poco mayor, ¿verdad? Pero también cónico. ¿Verdad? Meto dentro de algo. ¿Qué pasa a medida que esto penetra? Acá. ¿Qué pasa a medida que penetra dentro de algo fijo? Pues se va apretando. Y aquí coloco el cabo en el medio de ese algo
coloco el cabo, esta es la mina, ¿verdad? Y eso a medida que yo estiro, se aprieta cada vez más. Entonces si comprimo, se abre. Estoy empujando hacia arriba esto, ¿verdad? Al comprimir mi portamina, esto se desliza hacia afuera, hacia arriba y libera. Cuando estiro no puede ir más de esto, porque esto es fijo. ¿Ven? Esto es fijo. Algo así. Aprieto, se libera. Suelto, se comprime. Es equivalente al estirar, se comprime contra el cabo. ¿Entienden? Ese es el mecanismo que se utiliza en los extremos. Son acero de alta resistencia. Lo que usaron ahí en el puente de Héroe del Chaco son de procedencia italiana, que son los mejores del mundo, entre paréntesis. ¿Por qué? Por mi ascendencia. Son productos de alta calidad, muy buena calidad. Ahora lo único que no tenemos, tenemos una pequeña preocupación. No hubo fiscalización externa. ¿Ustedes saben lo que es eso? Puente Héroe del Chaco, sin fiscalización externa. Yo soy un ingeniero, entre paréntesis son medio compañeros y todo, ahora conocidos, buena gente. Pero parte del mismo bolsillo. Los fiscales eran internos. Ahora mismo, esa es la preocupación, ahora siempre. Se hizo de lo mejor posible, porque no puedes permitirte que falle una obra, pero también vas a querer economizar en tu obra. Se necesitaban, creo que 34 millones de dólares para la fiscalización, que el MOPC no tenía, no sé si tenía o no, pero no se hizo fiscalización externa en el puente de Héroe del Chaco. Se hizo fiscalización interna. Yo soy fiscal externo, soy más perro, evidentemente. El colegio SIL, no sé si ustedes conocen, el San Ignacio de Loyola School, está ampliando para la primaria 2.800 metros cuadrados. Para la primaria nomás. Eso les dice cuán lindo negocio es la educación. 3 millones de dólares cuesta esa ampliación. Solo para la primaria. Yo soy el perro ahí. Yo soy fiscal externo. Me contrataron para mirar esa obra a ver si se hizo de acuerdo al cálculo. Nada más. Está ahí. Puedo garantizar, porque me voy a la obra, que se hizo de acuerdo al plano. Si el cálculo está mal, ya es otra cosa. Hicieron personas altamente calificadas. No dudo de eso. Solamente digo que yo soy fiscal externo en esa obra. Y el fiscal externo tiene la posibilidad de ver más defectos que el fiscal interno. Sí. Y que yo no soy parte de la empresa. La empresa, que no es una empresa chica, Jiménez Gaona y Lima, es una empresa grande, es una empresa. ¿Hubo problema con el viaducto? Metrobús, sí, hubo problema. Eso ya aparte. Esa empresa está construyendo el SIL y yo soy parte de la fiscalización estructural de la obra. Que es importante porque adicionalmente van a contener a criaturas, van a recibir a criaturas. Chao, dice. ¿Ya? Gracias. En serio, esto es más o menos el principio de lo que es hormigón pretensado y postensado, ¿sí? Perdón, no sé si entendiste, ¿verdad? No formo parte de Jiménez Gaona y Lima. Yo soy particular
y estuve en la construcción, en la fiscalización, estoy, porque está en construcción todavía. ¿Ya? Tiene partes importantes de esa obra, por ejemplo, una losa que nunca había hecho antes, de 40 centímetros, 44 centímetros de espesor. Losa de 44 centímetros de espesor. Se llama losa alivianada, se le coloca el principio del casetonado, ¿verdad? Que es el cruzamiento de vigas, pero con casetones perdidos. Es decir, mirás y no ves. Tiene una previa carga de 4 centímetros, después están los casetones que son plásticos de procedencia italiana, los mejores otra vez, colocados dentro y perdidos, y después cargados. Los nervios, las armaduras están entre los casetones. Tienen 35 centímetros de altura del casetón, perdido, no ves, pero concluida es una losa de 44 centímetros. Inusual. Y Taipú, donde también trabajé alguna vez, hacíamos losa para la casa de máquinas de 90 centímetros, con 4 camadas de hierro. 44 tienen en el colegio, 90 tienen en Taipú, una losa, pero maciza, nada de casetones, en el caso de Taipú. Bueno, por ahora, muchas gracias. Si no hay alguna pregunta, ¿no hay? Gracias, entonces.